Estamos estudiando la segunda mitad del libro de Primera de Reyes. Ya llevamos varios domingos estudiando Primera de Reyes. Los personajes principales son, por un lado, el profeta Elías, por otro lado, el rey Acab, la malvada reina Jezabel. Y estos acontecimientos ocurrieron hacia el 850 a.C., es decir, hace casi 3.000 años atrás. Sin embargo, nos habla mucho a la época de hoy por todo lo que significaba y las idolatrías que ellos vivieron en esa época y que también hoy día vivimos. Para recordarles un poco lo que estaban viviendo en esa época, recuerden que el pueblo de Israel estaba adorando a dioses falsos, se habían apartado de Jehová. Y Dios levantó un profeta llamado Elías, quien dijo en una confrontación pública entre el Dios verdadero y el Dios falso, dijo: no va a volver a llover hasta que Dios haga llover. Y Baal se supone que era el Dios de la fertilidad. Pero Baal no existe, es un Dios falso. Por tanto, no llovió, y ya a esta altura del texto, que es el que vamos a iniciar hoy día, ya han pasado 3 años y medio y no ha llovido. Y parte así el capítulo 18. Dice: pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Entonces tenemos que Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel, tenían hambre. La sequía en esa época era más severa que hoy día. Hoy día tenemos pozos profundos y tenemos importaciones, exportaciones. En esa época no, pues. Y si faltaba agua, faltaba de todo. Por tanto, la sequía era grave. Dice que Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. El rey Acab era malvado, pero tenía un mayordomo que era Abdías. Este Abdías, dice la palabra del Señor, era creyente en el Señor, él temía al Señor. Y fíjense lo que hace este Abdías. Si bien no tenía un cargo tal vez gubernamental o algo, sí era un puesto clave en el cual el Señor lo había colocado. Un puesto clave donde él sabía lo que estaba haciendo el rey y pudo esconder a estos 100 profetas de Dios. Los profetas de Dios eran los que en esa época predicaban la palabra del Señor. Recuerden que en esa época solamente existía la ley, la Torá, y por tanto existían incluso escuelas proféticas que probablemente lo que hacían era estudiar la Torá y después ellos predicaban al pueblo la voluntad de Dios. Ahora bien, lo que hizo en esa época Acab y Jezabel, nos damos cuenta que frente a la sequía, ellos no respondieron humillándose ante el Señor, sino que respondieron con dureza. Y dijeron: vamos a eliminar el problema de la tierra. ¿Y cuál es el problema? Los que hablan las palabras de Dios. Esa fue la interpretación de ellos. Y eliminan y empiezan a asesinar a los profetas. El contexto, por tanto, era bien complejo al cual se enfrentaba Elías. Y la época, no solo había una sequía física, había una profunda sequía espiritual. Y sin embargo, en medio de esos tiempos difíciles, Dios igual levantaba a sus personas, con distintos dones, con distintos talentos, cada uno en lo suyo. En este caso tenemos un mayordomo. Y este mayordomo, el Señor lo levantó en ese puesto crucial para salvar a 100 profetas suyos. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, Abdías fue separadamente por otro, y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Resulta que el rey entonces era tanta la hambruna que incluso ni el rey tenía para alimentar a sus animales. Ni siquiera estaba pensando en salvar el ganado, los vacunos o las ovejas. Estaba solo ya pensando en caballos y las mulas, que eran fuerza de trabajo. Por tanto, se dividen la búsqueda en todo el país a dónde encontrarían un pedacito de agua, tal vez con un par de pastitos para alimentar a los caballos. En ese caminar, por el camino de Abdías, aparece Elías. Y Abdías lo reconoce inmediatamente. Dice: tú eres Elías. Y Elías respondió: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo, es decir, Abdías, dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate?
Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y a todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones Él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a mi amo, aquí está Elías. ¿Estás loco? Buscó a Elías con la Interpol por todos los países y no te encontró. Y ahora resulta que yo tengo que decirle. Y nos damos cuenta que Abdías, la verdad es que está con los nervios de punta. O sea, lo primero que piensa, voy a morir. O sea, el pobre hombre tiene que haber visto muchos asesinatos. Realmente vemos a un hombre que está angustiado. Un hombre que el Señor lo puso ahí en un puesto clave, pero que cuando se encuentra con Elías, la verdad es que no colapsa. En vez de alegrarse, colapsa. A tal punto que continúa, dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No se te ha dicho a mi Señor lo que hice? Que cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua, y ahora tú dices, ve y di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Tranquilo, Abdías. Tranquilo. Pobre Abdías. La verdad es que de haber sido fuerte estar en el pellejo de Abdías, en sus zapatos, ¿no es cierto? O sea, tiempo de sequía, tiempo de dureza, tiempo de persecución, y él pasando piola, salvando a algunos, realmente tiene que haber sido muy tenso. Y este hombre, en todo lo que vemos que empezó a hablar, parece que necesitaba hablar. Y lo que vemos ahí es que lo único que piensa es que va a morir. Tal vez incluso puede pensar, yo soy el único que queda. Como Elías después pensaría, yo soy el único que queda. En esos tiempos difíciles de persecución, pareciera ser un sentir común, yo soy el único que queda. Y el Señor dice, no eres el único. El Señor tiene a cada uno le ha asignado roles específicos en lugares específicos. Tal vez incluso a Abdías le hubiese gustado ser Elías. Perdón, 1, 2, 3, ahí sí. Tal vez a Abdías le hubiese gustado en ese momento ser Elías. Tal vez pensando en que, oye, esta posición es terrible. Pero el Señor tiene un camino, un recorrido para cada uno de nosotros. O tal vez hemos pensado otras cosas. Hemos pensado, nadie ha sufrido lo que yo sufro. Señor, ¿por qué tú me haces pasar por estos sufrimientos? El Señor tiene incluso una cuota de sufrimiento para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, el Señor tiene un camino diseñado, no es azaroso. A veces envidiamos el camino del otro. Me gustaría caminar por donde el otro camina. No sabe lo que estás diciendo. Porque el Señor a cada uno le ha asignado un camino, le ha asignado dones, talentos y una cuota de sufrimiento. ¿Y para qué? ¿Qué estuvimos viendo el domingo pasado? ¿Para qué el Señor permite estos tiempos de fuego, de sufrimiento en nuestra vida? Para forjar a Cristo. En esos tiempos de sufrimiento, Él bota a los falsos ídolos y se levanta a Jesucristo como el verdadero Señor y Salvador. Por tanto, Él tiene un camino diseñado en esta tierra donde cada uno de nosotros no tiene que andar envidiando, pensando que yo quiero lo que el otro, yo quiero tal rol, yo quiero tal cargo, quiero tal trabajo, quiero poder hacer lo que el otro. No, el Señor a ti te dio un camino específico que tienes que recorrer. Recórrelo con temor reverente y glorificando al Señor. Y los sufrimientos que vengan es lo que el Señor diseñó para ti. Gloria al Señor porque está forjando a Cristo en ti. Tiene que ver con tus idolatrías específicas y tiene que ver con el carácter de Cristo forjado en ti. Por tanto, en este caso tenemos un Elías y tampoco lo ha pasado bien. Tenemos un Abdías, tampoco lo ha pasado bien, pero ambos son necesarios en el plan de Dios. Asimismo, tú eres necesario en el plan de Dios. Cada uno de nosotros. Así que tenemos a este Elías encontrándose con Abdías que está colapsado y que Elías incluso tiene que, en realidad, casi jurarle de que no va a salir volando. Y Elías debe haberse reído cuando salió volando. Nunca había desaparecido en realidad, había caminado. Pero bueno, eso era lo que pensaba Abdías aparentemente. Y le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace 2 domingos atrás? Que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Como les comentaba 2 domingos atrás, Elías
no iba a la presencia de Dios, él vivía continuamente en la presencia del Señor. Lo que significa tener una comunión íntima todos los días con él. Y se encuentra finalmente con Acab. ¿Cuál es la gran evaluación profunda que hace Acab de los últimos 3 años y medio de sequía de Israel? ¿Cuál es la evaluación que hace Acab de eso? ¿Cuál es el problema de Israel? Acab dice, el problema de Israel es Elías. Porque si ese compadre no hubiese orado, ahora tendríamos lluvia. El problema para Acab y Jezabel son los profetas de Dios. El problema es la palabra de Dios. No tienen temor de Dios, por tanto no hay discernimiento, no hay comprensión de lo que está pasando. ¿Eran el problema? El problema realmente era Elías. Para el mundo, al igual que para Acab, la evaluación muchas veces es simplista, es como esta. El problema, los que perturban la paz, son los fanáticos cristianos que no aprueban el aborto. O sea, que si todos aprobamos el asesinato de bebés, ¿va a haber paz? Hay algo que no estamos entendiendo. El problema son los fanáticos que creen en la Biblia y no aprueban el matrimonio igualitario. Si lo aprobaran tendríamos paz. ¿Eso creen realmente? Esa es la evaluación que hace el mundo al estilo de Acab. Donde el problema son aquellos que hablan la palabra de Dios, que es la Biblia. Ahora ustedes dicen, bueno, ellos no, eso nos pasa a todos. La lógica de Acab, esa lógica del espíritu del anticristo, la lógica de la persecución, la lógica de eliminar la voz de Dios sobre este mundo y así eliminamos el problema, esa lógica, lamentablemente tú y yo caemos muchas veces en esa lógica, en nuestra vida diaria. Cuando estamos haciendo algo y sabemos que está mal y el Señor nos empieza a hablar, nos empieza a decir, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y por qué vais para allá? Y uno ¿qué hace? Ya, uno calla la voz de Dios. Empezamos incluso a dejar de congregarnos porque es un poco incómodo. Y los hermanos dicen, oye, ¿por qué no te juntáis con nosotros en el grupito a orar? No nos gusta. En realidad es la lógica de callar la voz de Dios pensando que así yo callo el problema. Cuando el problema es mi pecado. El problema es mi pecado. Y la voz de Dios lo que hace es rescatarnos de mi pecado que me destruye. Pero no quiero dejar mi pecado, por tanto callo la voz de Dios en mi vida. Y eso nos lleva a paz. Tú eres Elías, el que perturba a Israel. ¿Elías? Qué equivocado está acá. Cuán equivocado está el mundo y cuán equivocada está muchas veces nuestra carne. En esto, ¿no es cierto? No porque eliminemos la Biblia, no porque el mundo elimine la palabra de Dios, a los predicadores de la Biblia, no por eso va a haber paz. La paz y la tranquilidad únicamente viene por la reconciliación con el Padre por medio de Jesucristo. Y no hay otra paz. No hay otra paz. Por tanto, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Realmente era Elías el que turbaba a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Le dijo Acab y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Lo que turbó a Israel, lo que tenía a Israel en sequía, lo que tenía a Israel en complicaciones, no había sido la oración de Elías. Porque el verdadero problema de Israel no era la sequía física, era la sequía espiritual que había provocado la sequía física. El verdadero problema, en realidad, era la desobediencia a Dios y el tomar a otras cosas creadas como dioses. 2 males ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, dice el Señor, y han cavado para sí cisternas rotas, pozos que no retienen agua, fuentes que no van a saciar porque son fuentes idolátricas, otros amos, otros señores, otros salvadores. Falsos amos que no te van a satisfacer, solamente te van a esclavizar, solamente te van a dejar vacío y vas a necesitar más de ellos. El problema no es Dios, el problema no es la verdad de Dios, el problema es la rebeldía humana que no quiere sujetarse a la perfecta voluntad de Dios. Si obedeciéramos perfectamente, ¿moriríamos? No, dice la Escritura. ¿Saben por qué tú y yo morimos? Porque la paga del pecado es muerte. Y por tanto, todo ser humano muere. ¿Por qué muere todo ser humano? Por cuanto todos han pecado. Si nosotros obedeciéramos
perfectamente a Dios, no moriríamos. Hay uno nomás que obedeció perfectamente a Dios, que es Cristo. Pero ¿qué pasó con él? La muerte no lo pudo retener, porque la muerte no tenía poder sobre él. Por tanto, el Señor lo levantó y vive eternamente. El problema no es la Biblia, no es la palabra de verdad, no es la confrontación que el Señor nos hace diariamente. El problema es que nosotros tenemos una falsa adoración y por tanto adoramos la comodidad y adoramos la gula y adoramos el consumismo y adoramos inmoralidades sexuales, adoramos codicia, adoramos la holgazanería. Entonces el Señor me dice esto y nosotros decimos, sí, pero tengo otro amo que también guía mi vida. Digo que Jesucristo es mi Señor y por otro lado tomo decisiones por otros señores. Tomo decisiones por el Señor temor, por el Señor dinero. Tomo decisiones por el Señor comodidad. Tengo otros señores en mi vida. Entonces, frente a tantos señores y supuestos salvadores en mi vida, ¿qué más queda al Señor que traer sequía a mi vida y votar a esos Baales? ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor con Israel y que el Señor hace en nuestra vida también? Y permite precisamente sequías en nuestra vida por eso. Lo que turba a tu familia y a mi familia no es el Señor. El Señor bendice nuestras familias. Lo que turba a las familias es la idolatría al control. Lo que turba a las familias es la idolatría al qué dirán. Es la idolatría al ego y las inmoralidades sexuales y la avaricia. Por tanto, hoy día, si bien no tenemos templos a Baal, como en esa época, sí tenemos grandes templos. Por ejemplo, cuando uno va a 14 Norte y uno entra a un templo, todo deslumbra, ¿no es cierto? Y es grande y hay luces y tantas cosas. ¿Uno puede ir al mall? Sí. Pero ojo, es un templo al consumismo. Ojo con la adoración que ocurre en mi corazón. No vaya a ser que yo ocupe el mall para satisfacer mis necesidades profundas. Es que quiero animarme un poco, así que voy al mall. Es que quiero descansar un poco, así que voy al mall. Es que quiero... ¿Qué quieres? Y no lo puedes encontrar en Cristo. ¿Me entienden? Por tanto, es un templo al consumismo. Y hoy en día tal vez no existe este templo a cera, pero existen templos virtuales en las redes virtuales, templos a lo estético, templos al ego, historias de selfie, ¿no es cierto? Puras historias y donde yo soy el rey del mundo. Y yo soy el núcleo del mundo y el centro del mundo. Y las redes sociales, ¿uno puede entrar a las redes sociales? Pueden, pero pongan ojo con la idolatría de su corazón. No vaya a ser que tu dependencia a las redes sociales en realidad es una idolatría a tu ego y a tu superficialidad, porque nunca te sacaste una foto despertando en la mañana. Y la subiste, desperté. No. Cuando ya estás maquillada, ¿no es cierto? Falso. No despertaste maquillada. Templos, queridos, hoy día estamos en medio de un mundo muy idolátrico y todos nosotros caemos en estas cosas. Y tenemos que poner mucho ojo porque pensamos, oye, el mundo ya no es como antes, no creemos los mismos dioses del Medio Oriente. Sí, pero hoy día se reemplazó por el mundo de los superhéroes, por el universo Marvel y DC y todo lo que tiene que ver con los superhéroes. Y usted dirá, no, si nunca tanta adoración, no, nada que ver, si sé que es falso. Pregunta, ¿a qué dedicas tus pensamientos? ¿A qué dedicas tus palabras? ¿A qué dedicas tu dinero? Porque a esas cosas tú adoras. Si ustedes preguntan hoy día a los jóvenes, ¿qué se sabe mejor? ¿La historia de Thor y de Capitán América o los evangelios? Se van a saber mejor la historia de Thor. Y de Elías, por ahí, ¿verdad? Que por ahí alguien habló de él. Eso es una adoración, queridos, nosotros adoramos. No tenemos servicios públicos a Baal, pero tenemos servicios públicos masivos, diarios, en los cines, que llevan a las personas a una experiencia trascendente en un mundo vacío y carente. Eso es. Y por eso son tan masivos y por eso va tanta gente. En realidad hay una idolatría. Y adoran, porque si bien tal vez no creen que son reales, esperan, pero tienen todas las historietas y figuritas y películas, invierten dinero, lo adoran. Pregúntate a ti mismo, ¿en qué inviertes tu tiempo
en qué inviertes tu plata, en qué piensas más y qué es lo que más conversas con tus compañeros y todo. Eso es lo que adoras. Lo que le dedicas tiempo, lo que le dedicas plata, lo que le dedicas palabras, lo que le dedicas pensamiento. Por tanto, hoy día vivimos un mundo profundamente idolátrico, donde debemos comprender que eso que estaba pasando ahí no es tan lejano a mi realidad, donde tengo falsos señores y falsos amos que gobiernan mi andar. Y Elías le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. ¿Quién eran los contrincantes de Elías? 850 sacerdotes ocultistas satánicos que habían sacrificado niños. Malo, malo, malo. 1000 brujos contra el flaco Elías. 1000 brujos alimentados por la mesa de la reina Jezabel, y Elías estuvo con la viuda de Sarepta. Son los contrastes de Dios. ¿Está difícil la pelea? ¡Oh, son 1000 brujos! Hay mucho poder satánico ahí. ¡Oh! ¿Estará difícil la pelea? ¿Habrá algo difícil para el Señor? O como dijo el hijo de Saúl, Jonatán, una vez, dijo: para el Señor ganar con muchos o con pocos es lo mismo. Y después él mismo solo fue a atacar todo un ejército. 1 Samuel 14. Buena la historia, pueden leerla. En vez de ver tele. Perdón. No me aguanté. Para el Señor, ¿será grande? ¿Será difícil? Miren, la Biblia nos muestra que en realidad para el Señor le encanta hacer las grandes cosas con los poquitos. Tal vez el mayor ejemplo de eso, en términos humanos, fue el de Nínive. Piensen en la peor ciudad pagana, mala, capital de Asiria, Nínive. Tan malos que el Señor dijo: no, si estos compadres no cambian, 40 días los aniquilo. Está muy mal. Ya. Una multitud, 100.000 personas. Y por otro lado, un predicador malo, malo, malo. Jonás. ¿Cuándo existió un predicador que no quiere que lo escuchen? Y que no quiere que le crean, y que no quiere que se arrepientan? No quería. Él dice: no, Señor, no me manda a predicar, y va a predicar. Ya, bueno, ya, arrepiéntanse. Mala la predicación, y se convirtieron todos. Todos. Y el único que debería haber celebrado se fue enojado. ¿De qué nos habla esa historia? Esa historia nos habla de que el Señor no necesita de muchos. Ni siquiera necesita nuestras capacidades, ni siquiera nuestras ganas. El Señor hace como quiere. Y Él se glorificó en esas las peores ciudades de la época. El Señor puede hacer lo mismo acá. ¿Tú crees que te necesita a ti o a mí? No. Pero nos permite ser partícipes de su plan como privilegio para nosotros. El Señor no nos necesita, pero Él nos ama. Por tanto, Él dice: participa conmigo para que tengas el gozo conmigo. El Señor no nos necesita. El Señor, de hecho, lo hizo solo. Él se encarnó. Él vivió perfecto. Él fue a la cruz. Él murió por ti. Él te buscó cuando no lo buscabas, y Él te va a llevar a la gloria aunque tú no sepas cómo va a llegar. La salvación es de Él, queridos. Es de nuestro Señor. Así que el Señor no necesita de mucho. Es bueno juntarnos entre muchos, tener un culto acá de cantar o en la Quinta Vergara y bonito, pero no porque haya más, el Señor obra más. No vemos eso en la Escritura. No porque haya más bulla, el Señor obra más, ¿no? De hecho, vemos en la Escritura que cuando había menos, Dios más se glorificaba. En este caso tenemos a Elías. El Señor le encanta glorificarse con menos. Por tanto, probablemente uno de los servicios más espectaculares hoy día en este mundo debe ser en Corea del Norte, en alguna casa perseguida donde hay 2 o 3.
y están orando al Señor. Ahí debe estar, pero buenísimo el servicio. Queridos, al Señor le encanta glorificarse cuando son menos. ¿Y dónde iría a hacer esta batalla? En el Carmelo. Un monte de unos 500 metros de alto, como el Mauco que está por acá cerca, solo que era una cadena montañosa de un par de kilómetros, como una especie de cordillera a la costa, en el norte de Israel, y que la palabra Carmelo significa jardín o viñedo de Dios. Era un lugar precioso, bonito, muy fértil, probablemente una entrada de Camanchaca que la tenía también tan fértil. Era un monte que en los escritos proféticos después en el Antiguo Testamento siempre es mencionado como un lugar de gran fertilidad. En la Biblia es mencionado por primera vez cuando Saúl, el rey Saúl, se hace una estatua a sí mismo, el monte Carmelo. Después mencionado con un caballero que se llamaba Necio, en hebreo Nabal, el esposo de Abigail, que tenía muchos bienes y también vivía ahí. El monte Carmelo, como les decía, significa viñedo de Dios. Y ahí Dios iba a hacer una confrontación pública con los falsos dioses. Ahora, esa confrontación pública sigue siendo hoy día, diariamente, en el monte Carmelo, en el viñedo de Dios, en ti y en mí, en nuestros corazones. Esa confrontación pública que fue en este viñedo de Dios públicamente, hoy día sigue ocurriendo todos los días, pero en tu corazón y en mi corazón, porque somos la viña de Dios. Y el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, esa confrontación y esas palabras que Elías le dirige al pueblo hace 3000 años atrás son las palabras que el Señor nos dirige hoy día a nuestros corazones, en el diario vivir. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo dijo: amén. ¿Qué dijo el pueblo? No dijo nada. Querida iglesia, ¿hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo seguiremos siendo de doble ánimo, débiles en la fe, carnales? ¿Hasta cuándo vamos a creer por un lado en el Dios verdadero y por otro lado vamos a tener otros salvadores y otros señores en nuestra vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos vamos a dejar arrastrar por los placeres de este mundo, la ideología de este mundo? Debemos renovar nuestra manera de pensar conforme a la palabra del Señor, como dice Romanos 12. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar? ¿Qué significa claudicar? Significa vacilar, ¿no? Como que voy por este camino o voy por el otro. Y que a veces pensamos que podemos hacer las dos. Y no. Todo el día estamos caminando, ¿sí? Pero a veces caminamos por el camino ancho, que lleva a perdición. A veces caminamos por el camino angosto, viendo figurativamente. Creo que la salvación no se pierde, pero hacemos esto. Avanzamos en el camino y después retrocedemos y vamos al otro. Y avanzamos y no avanzamos nada. Porque estamos claudicando. No puedo ir por dos caminos a la vez. No puedo ir por el camino ancho y por el camino angosto. No puedo ser amigo del mundo y amigo de Dios. No puedo amar a Dios y amar al mundo. No se puede. Y uno dice, ya, pero ¿cómo? No se puede. Son dos caminos. No puedo tomar dos caminos a la vez. No se puede. Como dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjense, el Señor te anhela, me anhela celosamente. ¿Por qué? Porque me ama. Él quiere que camine junto a Él. Me anhela celosamente. Y ese amor, Él no lo quiere compartir. ¿Cuál es nuestro primer amor? Decimos, sí Señor, yo te amo. Pero nos bastan las palabras. Tiene que ver con a qué le dedico tiempo, a qué le dedico plata, a qué le dedico pensamiento, a qué le dedico palabra, a qué me dedico.
Entonces puedo decirle al Señor, yo te amo, pero si dedico mi tiempo, mis cosas y mis bienes y todo lo dedico a otras cosas, significa que Cristo no es mi primer amor. Por tanto, estoy claudicando, estoy vacilando entre dos caminos que no son compatibles. Porque o Cristo es mi primer amor o no es mi primer amor. No hay alternativa, no comparte el trono. El cupo es limitado. El número 1, solo cabe 1. No puedo compartirlo. Entonces, ¿hasta cuándo, dice, vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a decirle a nuestro Señor Jesucristo, eres Señor, pero tomamos la decisión en pos de otros señores? No podemos creer que Jesús es Señor y Salvador y al mismo tiempo hablar como habla el mundo, priorizar como prioriza el mundo, hacer las cosas que hace el mundo. No se puede. Por tanto, Santiago continúa y dice, sométete pues a Dios y resista al diablo y huirá de ustedes. Y siempre la Biblia nos habla de una absoluta dicotomía, o eres hijo de Dios o hijo del diablo, o sirves a Cristo o sirves al enemigo. No, nunca tanto, yo sirvo así generalmente al Señor y a veces al diablo. No. O lo uno o lo otro, dice, o lo uno o lo otro. ¿Qué debemos hacer con respecto al enemigo? Dice resistir. Porque claro, el mundo nos presenta pensamientos y tentaciones en nuestra carne y el enemigo tienta nuestra carne. Resiste, dice. No tomes esos deseos de la carne. Debes morir a esos deseos de la carne y someterte a Dios. Por tanto, obedecer los deseos del Espíritu. Eso es someterse a Dios. Por tanto, la mejor batalla espiritual en tu vida, ¿cuál es? La santificación. Esa es la mejor batalla espiritual. Si tienes problemas, que el enemigo te ataca y todo, bueno, santifícate. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá. Ni siquiera dice que vas a tener que decir el nombre de Jesús fuera. Se va a tener que ir nomás, porque no tiene espacio. Por tanto, la mejor liberación es la santificación. Es que tú te sometas a Dios, que resistas al diablo y él va a tener que huir. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo. Esto de claudicar entre dos caminos, los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él lo exaltará. Debemos humillarnos ante el Señor y decirle, sí, Señor, la verdad es que yo he idolatrado a los superhéroes, aunque sea ridículo. Pero así soy, Señor. He idolatrado mi trabajo, aunque sea ridículo. Señor, perdóname. He idolatrado a personas. He idolatrado mi carrera. He idolatrado. Nos debemos humillar ante Él y decirle, Señor, yo realmente quiero dedicarte todo mi tiempo, todos mis pensamientos, todos mis bienes, todas mis palabras, todo lo que tengo, que tú seas mi primer amor. ¿Hasta cuándo claudicaremos, vacilaremos entre dos pensamientos? Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. A ver, fíjense en esto. Él le había dicho al pueblo algo y ellos se quedaron callados, ¿no es cierto? Él había hablado al pueblo de Dios, le dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos? Y ellos se quedaron callados, no dijeron, no somos ni fu ni fa, ¿no es cierto? Se quedaron callados. Pero al quedarse callados, Elías, ¿qué se da cuenta? ¿Cuál era el Dios del pueblo en realidad? Fíjese lo que dice acá, dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y ellos dicen, bien dicho. Ahí sí que hablaron. Miren, cuando uno no se define es porque ya está definido. ¿Me entienden? La indefinición, el no decir nada es porque ya decidiste un lado. Y eso es lo que Elías vio en el pueblo. Ya habían decidido un lado.
en realidad habían decidido por Baal. Baal, el dios supuestamente de la fertilidad y de la lluvia y de las tormentas y del relámpago. Por tanto, era dios de lluvia, dios de fuego. Y en esta confrontación, como ya en cuanto a la lluvia había sido humillado, iría a ser humillado también en cuanto al fuego. Recuerden que los fenicios de esa época y por muchos siglos adoraron al dios Baal Moloch, ¿no es cierto? Una adoración que siguió por todo el Mediterráneo y llegó principalmente a Cartago como capital fenicia, el dios Baal Moloch. Y si ustedes quisieran ver cómo era esa estatua donde quemaban a los niños y los sacrificaban vivos, pueden googlear y poner Moloch Roma. Porque durante estos meses, el falso profeta, que es el Papa, él puso la estatua de Moloch en Roma hasta marzo. Imagínense, nunca antes visto. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Pues ¿qué sois los más? E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. ¿Respondió Baal? No. ¿Por qué? Porque no existe. No existe, queridos. Los dioses falsos, no existen los dioses. Hay un solo Dios. Ahora, Satanás y los demonios se aprovechan de esas falsas idolatrías. Pero no es que exista Baal. Claro, hay entes espirituales detrás, pero son criaturas. ¿Me entienden? No, hay un solo Dios. No existe. Entonces, si los indios adoran 200.000 dioses, son falsos dioses. Que Satanás se aprovecha de esa idolatría para torturar sus vidas, sí, pero son falsos dioses. No existen esos dioses. La adoración a Buda, a los miles de santos, a María, son puros distractores satánicos de quitarnos la mirada en el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por tanto, lo que ocurre acá es una adoración a un falso Dios, y que si saltan y saltan pueden saltar lo que quieran. Y tal vez tú digas: oye, sé más respetuoso con otras creencias. Miren, nosotros debemos respetar a toda persona porque crea imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pero las prácticas que pisotean a Cristo no las podemos afirmar. No se puede, porque hay un solo Dios. La verdad es la verdad. Por lo mismo, a Elías hoy día lo habrían demandado por bullying. Porque aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, haciendo yoga, no sé, tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Fíjense, ni quien escuchase. Fíjense la escena: casi 1,000 sacerdotes gritando frenéticamente, saltando, chorreados de sangre, dando un espectáculo escalofriantemente necio. Era ridículo. Por eso Elías se burla, era ridículo. Y todo el griterío que había ahí. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Hay varias cosas. En primer lugar, llama la atención en este pasaje que haga un paréntesis. Cuando habla, dice: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. El autor está escribiendo esto y de repente recuerda algo que ocurrió en Génesis. Y dice, está hablando Jacob, dice no. Recuerden que este Jacob, Dios le cambió el nombre. Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Y eso es lo que precisamente estaba ocurriendo en ese momento. Israel estaba luchando con Dios.
No es que Dios se puede comprobar por sí mismo, pero hay una lucha rebelde en el pueblo que no quiere a Dios. Por tanto, el autor se detiene y dice ahí, recuerden esto que pasó, el que contiende con Dios, y es lo que literalmente ocurría en el Monte Carmelo. Y fíjense también que en el Monte Carmelo, dice la primera frase ahí, ya había un altar, pero estaba arruinado. Nadie lo había tomado. Habían construido miles de altares. Es para demostrarnos que cuando hay una adoración a otro, Cristo deja el primer lugar inmediatamente. No puede convivir el altar de Cristo y al mismo tiempo los otros dioses. O Cristo es mi primer amor o no es mi primer amor. Por tanto, tenemos un altar derribado que Elías ahora va a volver a construir. Y ese altar no lo va a construir así al tuntún, así como se le ocurrió. No, lo va a construir con las normas de Dios, las normas de la ley de Moisés. Por tanto, si va a colocar piedras, tienen que ser las 12 piedras como dijo la ley de Moisés. Porque uno se acerca en adoración a Dios de acuerdo a como Él nos pide que lo adoremos. No a mi manera, es a su manera. Porque Él es Dios, yo soy criatura. No es el cristianismo a mi manera, no, es a su manera. Entonces Él va a hacer todos los pasos que pide la ley para esto. Y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo. Entonces fíjense, Elías está haciendo todo en orden. Él está levantando la adoración verdadera que va más allá de lo físico. Tiene que ir con la obediencia a Dios. Incluso el holocausto lo va a hacer en la hora precisa. Cuando llegue la hora del holocausto, ahí lo va a hacer. Y para que nadie dude de que Dios es el Dios verdadero y que Baal no es nadie, llena de agua todo ese lugar. Ustedes dirán, ¿de dónde habrá sacado el agua? No sé. Pero podría haber sido del mar, porque recuerden que el monte está al lado del mar. ¿Sí? Entonces se acercó el profeta Elías. Le tocó el turno. Todo un día los otros están saltando y desangrándose. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuánto habrá demorado esta oración? ¿30 segundos? ¿1 minuto? ¿No vemos un grupo de alabanza tocando? ¿No vemos un gran culto? ¿No lo vemos saltando? No vemos nada de eso. Porque a Dios le encanta glorificarse en la máxima debilidad. No quedó nada cuando Dios envió el fuego. Dice que entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta que cacharon. No quedó nada, ni una gota de humedad. Tercera vez en la historia del pueblo de Israel que caía fuego del cielo. La primera vez fue con David. La segunda vez fue con Salomón. Y esta es la tercera vez que pasa. También ocurrió en los tiempos de Moisés, pero el fuego salió del tabernáculo. ¿Por qué al Señor le gusta ese milagro específico? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el Señor se manifestó de esa manera? Queridos, siempre que hay un sacrificio, ¿qué tenemos que recordar? La cruz de Cristo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos los altares del Antiguo Testamento me indican a la cruz. ¿Sobre quién debiera haber caído el fuego ese día? Sobre el pueblo apóstata. El fuego no tendría que haber caído en el altar, tendría que haber caído al lado. Sobre todos los carnales y de doble ánimo que se habían apartado del Señor. Aquellos que cuando los confrontaron callaron. Aquellos que cuando les dijeron ustedes adoran a sus dioses dijeron así sea.
Sobre ellos tendría que haber caído el fuego de la santidad y de la ira de Dios. Ese fuego que arde eternamente el infierno. Eso debería haber caído ahí. ¿Pero qué cayó? Cayó sobre el altar. Cayó sobre la cruz de Cristo. Ese fuego no cayó sobre ti. Ese fuego no cayó sobre mí. Nosotros tendríamos que ser consumidos en las llamas del fuego de la santidad de Dios. Pero en realidad, el que fue consumido por la santidad de Dios, el que tomó la ira de Dios sobre sus hombros, fue Cristo en tu lugar. Fue Jesucristo en tu lugar y en mi lugar. Nosotros que tendemos a la idolatría. Nosotros que cuando el Señor empieza a botarnos los ídolos, le reclamamos. Señor, ¿por qué el sufrimiento? Cuando Él dice que yo te amo celosamente. Y yo soy el único que te puede satisfacer y te puedo suplir. Soy el único que te puede llenar. Y a pesar de nuestra maldad, y a pesar de nuestro doble ánimo, y a pesar de silenciar su voz una y otra vez, su fuego no cayó sobre ti ni sobre mí, cayó sobre su Hijo unigénito. Eso representa el altar. Queridos, el fuego de Cristo, la ira de Dios, fue absorbida plenamente en la cruz. Tanto te amó Jesús. Y tal vez tú has estado luchando por mucho tiempo con tus pecados y que no lo quieres dejar. Hoy día, deja tus pecados por amor al Señor. Por amor. Porque Él absorbió la ira de Dios en tu lugar. Por amor, deja las cosas. Por amor, obedece al Señor. Por amor, vuelve a levantar ese altar de adoración verdadera a Cristo, que es la obediencia a Él. Ya que Él pagó el precio para que entráramos al lugar santísimo. Queridos, ¿hasta cuándo vamos a claudicar, vamos a vacilar entre falsos dioses? Este mundo no te puede satisfacer. No le dediques plata, ni tiempo, ni placeres, ni pensamientos. No. Piensa en las cosas de arriba. Tu dinero a la misión, a expandir el reino de los cielos. Tus fuerzas a predicar y hacer el bien. Tus pensamientos al Señor todos los días. Tus palabras de edificación al cuerpo de Cristo y de proclamación del Evangelio. Conságrate plenamente a Dios, pero ya no sigas viviendo en dos caminos. No se puede. Vamos a orar. Padre Santo, cuán grande es tu amor. Hoy día nos damos cuenta una vez más que tú eres el verdadero Señor y Salvador. Señor, ese fuego debiera haber caído sobre el pueblo. Debiera caer sobre nosotros, que tantas veces te hemos negado. En nuestras actitudes te hemos relegado del primer lugar. Señor, perdónanos. Ten misericordia a nosotros y te damos gracias porque tu ira cayó no sobre nosotros, sino que sobre tu Hijo amado, nuestro amado Señor, que llevó nuestros pecados, nuestras incapacidades y nuestras vergüenzas en la cruz. Gracias por tu amor. Te rogamos que en ese inmenso amor ahora podamos vivir una vida rendida a ti, Señor. Rendida a ti, consagrada a ti con todo, Señor. Con cuerpo, alma y espíritu. Pensamientos y palabras. Con tiempo, dedicación, con todo, Señor. Nos rendimos ante ti. Tú eres el Señor y el Salvador. Amén.